tu creación canto, elevaré también mi voz en gratitud de amor. Oh nuestro Creador, tu generoso don me santifique en tu amor y así veré tu faz. Y en la santa Sion siempre entonaré himnos de eterna gratitud por tu inefable amor. Entonces, esto es mensajes selectos, tomo 2, aquí está en el, creo que ya se está viendo en pantalla. Tomo 2, está por allá en la página 475 a la 505. Aquí está la reproducción de How to Life, el mensaje, digámoslo así, original de la hermana White, del mensaje de salud que Dios le dio a la hermana White para su pueblo, ¿ok? Para su pueblo. Entonces vamos a leerlo despacito como el Señor nos ha enseñado, analizando cada palabrita de algo que no esté claro, pues si no lo entendemos, pues nos quedamos ahí, ¿listo? Y esta es como apenas la introducción, la base de este maravilloso mensaje. Entonces, de aquí vamos como a empezar a escudriñar cosas. ¿Listo? Bien, vamos entonces a dar comienzo a leer y le vamos a pedir el favor aquí a la hermana Leonor si nos ayuda, es tan amable, a leer este primer párrafo. Dice, la raza humana se ha estado degenerando desde su caída en el Edén. La deformidad, la imbecilidad, la enfermedad y el sufrimiento humanos han estado pesando cada vez más sobre cada generación sucesiva. Y sin embargo, las masas ignoran cuáles son las causas verdaderas de estos males. Los seres humanos no consideran que ellos mismos son los culpables en gran medida de esta condición deplorable. Por lo general, culpan a la providencia por sus sufrimientos y consideran a Dios el autor de sus calamidades. Pero la intemperancia, la que se encuentra en un estado mayor o menor a la base de todo sufrimiento. Bien, gracias. Si quieren comentar, si hay algo que les llame la atención, por favor, bien, pueden hacerlo. Dice la hermana Joy acá que, bueno, eso lo hemos sabido, ¿no? La raza humana ha estado en degeneración desde el Edén. Y ella nombra acá que son los efectos de esa degeneración. Deformidad, la deformidad física. Ella habla de acá de deformidad física. Imbecilidad. O sea, el ser humano es más, menos, su coeficiente intelectual va disminuyendo. ¿Sí? Por algo es que en los colegios ahora han cambiado constantemente el sistema de calificación para disimular esa pérdida de cognición que se tiene actualmente. Enfermedades mentales, ahí está, hace parte de la imbecilidad. Alteraciones en el sistema genético. Niños que nacen con retardos de diferentes tipos, porque ahora ya no es solamente síndrome de Down, sino cualquier cantidad de retrasos en la comunicación, ¿sí? En la cognición.
Hoy en día es bien difícil un niño que nazca perfecto, normal, por así decirlo. Siempre tiene algo. Sí, es cierto. Cada día ve uno madres con bebés en brazos y con su cilindro de gas, imagínense. Eso es De lo que está oxígeno. volviendo común. Sí, Y no, y pues también los chicos que empiezan a tomar y a drogas desde 12, 13 años en esas fiestas, hágame el favor. Y así como ya es cada día es más normal y todas esos, todos esos fármacos, entonces pues imagínense, está a la orden del día y a la juventud. sí, Y la mayoría pues de los padres no están con ellos porque tienen que salir a trabajar. Entonces todos esos eh, condiciones es lo que ha ayudado a que cada día eh, el joven se vaya degradando, el ser humano en general. Todo sí. ayuda. Eh, la música dice que por despecho, hoy día está de moda ese despecho y lo único que enseñan es a tomar, porque eso es lo normal. Si uno está despechado, tomar. Y así, entonces, mm, Ok. Gracias por los aportes, hermana Jessica. Sí, y me llama la atención acá también que la deformidad y la baja intelectualidad, la enfermedad, el sufrimiento, hay una ceguedad, ¿no? No se es consciente porque las personas piensan que estamos en evolución, que hay más belleza, no hay deformidad, no hay baja intelectualidad. Antes, por el contrario, la podemos desarrollar más, es más fácil ahora. Y las enfermedades por la parte clínica, pues estamos en ventaja. Entonces, como tal, también por las partes de la ONG, la parte de la obra social, tampoco hay sufrimiento humano, va disminuyendo. Entonces, hay como una ceguedad que cada uno tenemos en nuestra esfera, pero no somos conscientes que vamos en involución, no en evolución como nos lo hace pensar el mundo. Gracias por los aportes. Sí, ustedes lo han dicho. Esa es la realidad hoy día, lo que vivimos. Eh, el ser humano va a culpar a Dios por lo general de todo esto que está pasando, ¿no? Pero no se mira a sí mismo, qué es lo que el hombre está contribuyendo a esto. Y, pero hay algo más profundo, ¿no? O sea, nosotros vemos que sí, los jóvenes toman, se drogan, todo eso. Pero eso refleja que hay más ausencia de Dios, hay más dolor en el corazón humano, insatisfacción. ¿M? Y lo peor es que se va empeorando con cada generación sucesiva, como lo dice acá. Cada vez más, ¿ok? Con cada generación sucesiva. Entonces las cosas están bien complicadas. Si nosotros vemos la generación actual, hermanos, o sea, uno dice, Señor, tienes que intervenir. Y de hecho ya está interviniendo el Señor porque nos iban a llevar a un estado en el cual íbamos a perder hasta el libre albedrío, así como lo oyen. Eso era lo que quería hacer la élite gobernante de este mundo, los jesuitas, quitarnos el libre albedrío, quitarnos la espiritualidad, o sea, hasta ese punto querían llevarnos. Pero bendito y alabado sea el Señor Jesús que ya intervino y por eso estamos en medio de una guerra un poco silenciosa, pero estamos en una guerra. Dice la hermana Yolanda, tristemente hemos adquirido malos hábitos y eso nos está llevando a la tumba. Así es, hermana Yolanda. Y aquí hay algo impresionante. ¿Cuál es la base de todo ese sufrimiento? ¿Cuál es la base de toda esa deformidad, imbecilidad, enfermedad y sufrimiento humano? La intemperancia. Ahí está. Sí, señora.
Esa es la base de todo eso. Intemperancia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, pues, saber qué es intemperancia. Opiniones. ¿Qué es intemperancia? Realmente, ¿qué le viene a usted a la mente cuando escucha hablar de intemperancia? Un desequilibrio. Desequilibrio, sí, ¿qué más? Intemperancia, ¿qué se le viene a la mente? Porque de ahí parte todo. Mire que aquí la señora Juan no ha nombrado ni una sola pieza de alimento. Ya me está hablando aquí de que dejar, hay que dejar, ¿no? Moderación, pues tener uno esa moderación en todo, O porque equilibrio, sí. equilibrio, sí. Equilibrio, moderación. Ok, sí, tiene que estar relacionado con todo eso. Pues vamos a leer dos definiciones del diccionario de la Real Academia de la Lengua. Dice una falta de moderación, sobriedad y continencia. Ok, esa es una definición. Falta de moderación, sobriedad y continencia. La segunda definición del diccionario de la Real Academia dice falta de moderación en los apetitos, uso excesivo de los sentidos sin que estos estén sujetos a la razón. Interesante esto. Vuelvo a repetir. Falta de moderación en los apetitos. Uso excesivo de los sentidos sin que estos estén sujetos a la razón. Entonces es una falta de control, un desequilibrio en cualquier aspecto de la vida. Esto tiene que ver con todo, esto no es solo alimentación, ¿sí? De hecho, la alimentación simplemente es un síntoma del problema, pero no es el problema. Reflexionemos sobre eso. La alimentación es solo un síntoma de un problema, pero no es el problema, ¿sí? La persona que, bueno, que ingiere alcohol, ese es un síntoma de un problema que tiene interiormente ese hombre o esa mujer. Pero el beber alcohol en sí no es el problema, no es la raíz. Eso es simplemente un comportamiento externo que evidencia que hay algo interno que está faltando. Un desequilibrio, una falta de control de algo interno. ¿Ok? Hay una tristeza, una soledad, algo interno lo está afectando desde hace mucho tiempo y el único refugio que ha encontrado es el alcohol o las drogas. Hay una insatisfacción total, una frustración, puede haber una tristeza muy grande que no se ha solucionado. ¿Entiende? Entonces se expresa en esas conductas. O Tommy, también eso también podría ser el ADN que lleva todo hacia atrás de las maldiciones heredadas. Sí, señora, eso tiene que ver. Hay dos componentes. Esas maldiciones que vienen por herencia, pero también las que se cultivan durante la vida. O sea, es un componente de dos dimensiones. La señora juez siempre habla de eso. Las heredadas y las cultivadas. También lo nombró la hermana Alcira el sábado pasado. Entonces, esos dos componentes es lo que hace lo que somos hoy día. ¿Sí? Claro, pero así haya maldición por herencia no quiere decir que yo estoy destinado a ser así. Lo que pasa es que el enemigo crea las condiciones necesarias para que usted se vaya por ese lado y como él sabe que hay una falla genética ahí, entonces él le va dando las condiciones. ¿Sí? Entonces, si mi abuelo fue Claro. intemperante en el alcohol, mi padre fue intemperante en el alcohol, pues yo tengo todo el potencial de convertirme también en un alcohólico. ¿Sí? Entonces, Satanás, ¿qué hace? Va creando todo en la vida para que lo vaya uno llevando a eso. No es que uno ya nazca condenado, por así decirlo, ¿no? En Cristo hay solución siempre.
Lo que pasa es que como no hemos conocido del amor redentor del Salvador, esta generación, pues hemos sido la generación más oscurecida, entonces pues caemos en eso. ¿M? Pero bien, no nos vayamos al caso del alcohol porque eso lo vemos como que es lo más grave, pero resulta que no. Dios no ve eso como lo más grave. Si yo tengo una adicción por los dulces, para Dios es lo mismo. ¿Por qué? Porque esa adicción por los dulces es una evidencia, de nuevo, de algo que está faltando en el interior. Hay un descontrol, un desequilibrio en mi interior y se está expresando en los dulces, ¿sí? Entonces, Dios no es que mira al que está ebrio diferente al que tiene una adicción a los dulces o al queso o a las harinas o a la carne. No, es lo mismo para el Señor, porque el Señor ve el corazón y Él dice, adentro hay un problema, un desequilibrio, una falta de control. Esa persona no se puede controlar por algo que tiene adentro, solo el Señor lo sabe, ¿sí? Dice la hermana Neida Chavarro, falta de voluntad, sí, tiene que ver con la intemperancia, claro. Yo no tengo voluntad, dominio sobre algo, porque tengo una cicatriz interna en el alma que me está carcomiendo, ¿sí? Tengo algo que no he solucionado con Jesús y por eso me lleva a desear de más esas cosas. Ahora tenemos que decir que Dios nos dio placeres, ¿sí? Placer en el alimento, eso no lo dio Dios. El alimento es una bendición y debe ser una bendición, un placer. Pero cuando ese placer me domina, ahí hay intemperancia porque hay un desequilibrio. Puede ser emocional, ¿sí? Hay un desequilibrio interno. Dios nos dio el placer en el sexo para los que estamos casados. La sexualidad es un placer, es algo hermoso. El enemigo la ha corrompido y nos ha llevado a sobresexualizarnos. Entonces no nos podemos controlar. Los hombres no podemos controlarnos. Vemos una chica en la calle, no podemos dejar de verla, ¿sí? Y el Señor dice, si deseas a una mujer en tu mente, ya pecaste, ya adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, esos son desequilibrios. El Señor no ve al borrachito diferente al hombre que ve mujeres en la calle. Los dos tienen un problema. Nosotros sí los catalogamos, ¿no? Nosotros sí, uy, el que bebe alcohol y es de la iglesia, ese es más grave, ¿sí? Pero el que tiene, no sé, una adicción con las chocolatinas, ese no es tan grave, se pasa. Así nos ha enseñado Satanás a ver las cosas, ¿sí? Y no, Dios no ve eso así, porque Dios ve la soledad, la tristeza, el desequilibrio emocional que tiene la persona en su corazón por algo que no solucionó. ¿Mm? Y normalmente estos desórdenes vienen desde la niñez. Y ahí viene todo. Entonces la intemperancia es cuando se descontrola, se desbalancea, se desequilibran esos placeres y entonces esos placeres vienen a tomar control sobre mi vida. Acá la hermana Yolanda dice que nos da un texto de Signs of the Time, 17 de noviembre de 1890, donde dice que es complacencia dañina de cualquier apetito o pasión. Noten que dice complacencia dañina, ¿sí? Cuando ya esa complacencia me empieza a hacer daño, ¿sí? Cuando ya ese placer que Dios dio se desordena y toma control de mi vida. Entonces hay desequilibrio. Otro ejemplo que no tenga que ver con alimentación y sexo puede ser la persona que, y eso es muy común hoy día, que todo el tiempo está en el gimnasio, todo el tiempo se está ejercitando, todo el tiempo está buscando productos para que su cuerpo se vea pues como lo presentan en las revistas, ¿no? Y en los mensajes publicitarios, ¿no? Cuando hacen Photoshop, entonces esa persona
por lo general, sí, mujeres y hombres, quieren parecerse a ese hombre, a esa mujer. Ahí hay un desequilibrio. ¿El ejercicio es bueno? Sí. Dios nos dice que debemos hacer ejercicio, no debemos ser sedentarios, debemos caminar mínimo 7 kilómetros al día, de 5 a 7 kilómetros al día. Eso no lo hacemos. O sea, nosotros también somos intemperantes ahí cuando no lo hacemos. Pero también es intemperante el que corre todos los días 20 kilómetros y está en el gimnasio. ¿Notan? Es un desequilibrio, ya sea por exceso o por falta de. Como la intemperancia es un equilibrio, el enemigo nos puede llevar a la derecha o a la izquierda, ¿sí? Por ejemplo, la persona que todo el tiempo está buscando deportes extremos, tirarse en paracaídas, parapente, escalar, o sea, todo lo que le produzca adrenalina, tirarse de un puente con cauchitos, todas esas cosas, eso es intemperancia, por ejemplo. Hay un desequilibrio en esa persona porque busca ese placer todo el tiempo, pero Dios sabe que adentro del corazón hay algo que no se ha solucionado en esa persona, ¿sí? Ahora no es malo de vez en cuando, no sé, tirarse una cuerdita, una tirolina, ¿sí? Son placeres que Dios nos dio. Jugar con la esposa, con los hijos, tener algo de adrenalina, eso no es malo, ¿sí? También somos intemperantes cuando no lo tenemos. Y no somos de pronto capaces de subirnos a una piedrita, ¿no? Porque cuidado que el niño se cae. Sí, o sea, ese es el otro extremo. Miedos, todo es miedos. Ay, no, cuidado que allá puede haber algo. Ay, no, cuidado con el niño. Ay, o sea, el niño es un florerito, una porcelana. ¿Me entienden? O sea, esto es para que entendamos que la intemperancia puede ser por exceso o por falta de. Entonces, la intemperancia no es solamente en los alimentos, en la sexualidad, no. Es en toda área de la vida. Me acuerdo que la hermana Alcira nos nombraba el caso del que le gusta la velocidad. Yo caigo ahí en esa. A mí me gusta la velocidad, ¿sí? Y lucho con eso porque me gusta coger ese auto y a toda. Ya el Señor me ha ayudado, gracias al Señor. Pero ese es un desequilibrio. Ahí hay intemperancia, exceso de velocidad, ¿sí? Pero por el otro lado, también hay personas que van a 20 por hora, ¿sí? Y uno dice, mira, calmadísima esa persona. Mentiras, puede tener un gran problema esa persona, un miedo oculto allá en su corazón, ¿sí? Entonces, el equilibrio, hermanos, eso lo da Cristo. Nosotros, cuando el hombre cayó en pecado, se empieza a manifestar una cantidad de desequilibrios en la vida, en todo aspecto de la vida. El trabajo, los workaholics que llaman. Eso es un problema. Trabajar, trabajar, trabajar. Hay un problema emocional en esa persona, hay una tristeza. Como también el perezoso que no quiere hacer nada. Eso también es intemperancia. ¿Sí? O la mujer que dice, no, es que yo soy ágil, ¿sí? Yo no me puedo quedar quieta. Ahí hay intemperancia, hay un problema interno grave. ¿Quién dijo que es que en el cielo todo el mundo es así de alterado? Imagínense donde fueran así todos alterados, ¿no? La vida con el Señor es tranquila, paz. Tampoco al otro extremo de, ay, ahí me quedo esperando que la vida pase y no muevo un dedo. Eso también es intemperancia. Entonces, si notan que en todo aspecto hay un problema de desequilibrio, ya sea por exceso o por falta de, cualquiera de los dos extremos es un problema. Conocí una vez en un congreso a un muchacho de la iglesia adventista independiente. Y me decía, hermano, yo he estudiado la Biblia 16 horas al día sin parar. Cualquiera dirá, uy, qué consagrado. No, eso es intemperancia. Ahí hay un problema. Ese muchacho tiene un problema. Este servidor también cayó en algo parecido.
¿sí? Como también está el que no, ni la abre, la tiene de adorno en la casa, o sea, intemperancia, porque no se está alimentando espiritualmente. Entonces hay o sea, no tiene interés en eso, en la palabra, hay intemperancia. Entonces miren que la intemperancia es muy abarcante, abarca todos los aspectos de la vida y eso es fácil ver al que fuma, al que bebe, al que sí, pero ¿por qué no nos miramos a nosotros mismos? A ver, ¿en qué áreas somos intemperantes? ¿Por exceso o por falta de? Preguntémosle a Jesús y Él nos va a decir, tu problema, aquí hay un problema. Eso es lo primero que tenemos que reconocer cuando no hay un equilibrio. ¿Ok? Es que la hermana María Doris, hola, bendiciones, disfrutando de la naturaleza. Saludos, hermana María Doris, Dios la bendiga. O sea, acá nosotros también, si escuchan por ahí ruidos de, tenemos unas guacamayas maravillosas aquí en este lugar donde están. Entonces, ellas a veces se expresan, si la escuchan por ahí. Yo iba Bueno, a preguntar qué es ese pajarraco que le suena. las ararás, acá se llaman ararás, guacamayas. Entonces, bueno, ya entonces entendemos lo que es intemperancia. Uso excesivo de los sentidos, claro, porque hay una desequilibrio. Entonces, hay un placer que nos domina. No están sujetos a la razón, ¿sí? Como cuando no tengo hambre, hago ejercicio cuando no necesito, descanso de más cuando no necesito. O sea, por todo lado hay una falta de moderación, como dice la definición. Porque no me puedo moderar, no tengo el control, lo perdimos ese control. Y adivinen quién nos lo puede volver a dar. Jesucristo, eso es lo que Él quiere hacer con nosotros. Entonces, el problema no es dejar esto, dejar aquello, ¿no? Es que cuando usted lo deje es porque ya Jesús le devolvió el control, ya solucionó algo que está en su corazón que hacía que se desequilibrara en este aspecto o en otro. Eso es para que entendamos bien. Pues mire que la hermana fue este mensaje tan diferente y tan profundo. Vamos al segundo párrafo. Eva fue intemperante en sus deseos cuando extendió la mano para tomar el fruto del árbol prohibido. La gratificación egoísta ha reinado en forma suprema en los corazones de los hombres y las mujeres desde la caída de la raza humana. Especialmente el apetito ha sido gratificado y en vez de la razón, ha dominado la humanidad. Eva transgredió el mandato divino porque prefirió satisfacer su apetito. El Señor le había dado todo lo necesario para satisfacer necesidades. Sin embargo, ella no estaba satisfecha. Desde entonces, sus hijos y hijas caídos han ido en pos de los deseos de sus ojos y de su gusto. Lo mismo que Eva, no han entendido las prohibiciones de Dios y han sido desobedientes. Y tal como Eva, se han halagado a sí mismos con la esperanza ilusoria de que las consecuencias de sus actos no serán tan terribles como ellos han temido. Okay. Bueno, mientras analizamos este párrafo, voy a compartir lo que la hermana Yolanda nos comparte acá de consejos para los maestros, padres y alumnos. Página 392. Dice, si el obrero se ha consagrado plenamente a Dios y es diligente en la oración para obtener fuerza y sabiduría celestiales, la gracia de Cristo le enseñará, él vencerá sus defectos y llegará a ser cada vez más inteligente en las cosas de Dios. Pero nadie debe basarse en esto para ser indolente, malgastar el tiempo y las oportunidades y descuidar la preparación que es esencial para llegar a ser eficiente. Al Señor no le agradan los que teniendo ocasión de adquirir conocimientos dejan de aprovechar las oportunidades que tienen. Gracias por ese ejemplo de intemperancia, ¿no? Cuando pensamos que no necesitamos conocer más, yo diría que ese es el ejemplo de otra intemperancia, de falta de cultivo de la mente, ¿sí? El otro extremo. Cuando no veo que hay que estudiar nada, ni es importante con lo que la misma hermana Juay nos dejó para estudiar, o el Señor. Dice la hermana María Doris, doy gracias a Dios por este paseo.
Ella está allá con la hermana Elcira. Pido oración por Elcira y mi persona. Sí, ya ahora lo vamos a tener en la parte de oración. Vamos a tener en cuenta este y otros pedidos de oración. Bueno, continuemos. Eva fue ¿qué? Temperante, dice ahí. En sus deseos. Bueno, mi pregunta es, cuando extendió la mano para tomar el fruto del árbol prohibido. O sea, aquí Eva fue intemperante ¿con qué? Es la pregunta. ¿Con qué fue intemperante Eva? ¿Cómo respondería usted? Con el apetito. El apetito y En sus deseos. en sus deseos. Muy La bien. curiosidad. Sí, digamos, todo empezó por la curiosidad, dice el, sí, es patriarcas y profetas. Pero ¿con qué alimento fue ella intemperante al final de cuentas? ¿Cómo se expresó esos deseos? ¿Comiendo qué? ¿Con qué alimento fue intemperante Eva? Un fruto. Nos dice que el fruto. Con un fruto, con una fruta. O sea que se puede ser intemperante con las frutas. También, sí. Claro. Todo en exceso, por eso dice, todo en exceso es malo. Así sea la fruta, bueno, lo más alimenticio que haya, todo exceso es malo. Yo le añadiría y toda carencia, Y también toda carencia, sí. porque solamente es todo exceso, ¿no? Toda carencia también es intemperancia. O sea que se puede ser intemperante con las frutas. Sí. Veganos intemperantes hay. Habemos. Así es. O sea, esto va más allá de la alimentación. ¿Notan? Ahora, y si Eva fue intemperante, saldría la pregunta, ¿por qué si ella era perfecta? ¿Cómo así que Eva, recién creada y con intemperancia en sus deseos? Porque para que ella tomara el árbol, dice acá, ella ya era intemperante en sus deseos. Quería satisfacer algo. Dios prohibió que tocaran del fruto de ese árbol, que comieran del fruto de ese árbol, perdón. O sea, Eva fue intemperante, él lo está diciendo. ¿Y por qué fue intemperante si se supone que no es que ella era perfecta? ¿Qué será de nosotros, no? Que ya tenemos carga de pecado. Y no fuimos creados de la mano de Dios, por decirlo así. Venimos de padre y madre, pero pues Eva no tenía carga de pecado, ¿no? ¿Cómo ustedes verían esto? Porque ahí dice que Eva fue intemperante. Problema porque siempre se ha pensado que entonces ella era perfecta. Dice acá que Eva transgredió el mandato divino porque prefirió satisfacer su apetito. Había un desorden en Eva. Había intemperancia. Bueno, pues la respuesta está en el camino a Cristo. Por ahí en la página, creo que 90, entre la 90 y la 100. Dice que ellos fueron creados con las facultades perfectas, ¿sí? Pero su carácter no era perfecto. Qué interesante eso, hermanos. Pero está en el camino a Cristo. Adán y Eva iban a recorrer el camino de la perfección con Cristo, es decir, ellos iban a hacer la labor que faltaba por hacer en el hombre y era tener un carácter a la estatura, a la semejanza de Cristo. Pero es que Dios no podía crear a un hombre y a una mujer ya con el carácter de Cristo. Ojo con eso. Adán y Eva no tenían el carácter de Cristo. Tenían todo para tenerlo. Y el fruto del bien y del mal, el árbol, era la prueba de obediencia para que ellos comenzaran su entrenamiento, por así decirlo, y poder llegar a tener un carácter perfecto. Eso está ahí en esa página que les digo, el camino a Cristo.
Ellos no tenían carácter perfecto porque ellos no se había completado esa parte en su creación. Eso era una parte que requería libre albedrío, ¿sí? Sí, ya iba yo a decir eso, sí. Eso, Hace parte del libre albedrío, claro. porque entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? Así es. El trabajo de Adán y Eva era cooperar con Dios para poder llegar a tener ese carácter perfecto. Ahora, ellos tenían muchas ventajas porque tenían la mente perfecta, las facultades del raciocinio, la lógica, la razón era perfecta. Ahí no había pecado, no había, el ADN no estaba trastornado, dañado. Todo eso era perfecto en ellos. El cuerpo de ellos era perfecto, su carne no les pedía nada, pero su carácter era imperfecto. ¿Por qué? Porque no se había completado esa obra tan importante que faltaba por hacer. Y desde luego Dios no podía hacer eso porque quebrantaba la ley del libre albedrío. O sea, Él hubiese podido crear personas ya con un carácter a la semejanza de Cristo y pues, o sea, esa no es la idea. Esa no es la idea de Dios. Ya todo listo, ¿no? Primero tenía que Adán y Eva estar de acuerdo. Señor, sí queremos tener un carácter como el tuyo. Y tenían todo porque ya era muy fácil para ellos. Ellos no tenían todos los problemas que nosotros tenemos hoy día. Ellos lo único que tenían que era obedecer. Obedecer. Pero había una insatisfacción de Eva ahí. Ella no estaba satisfecha. Algo pasaba en Eva. Se separa de su esposo y el enemigo aprovecha ahí a ponerle imaginaciones, a despertar su intemperancia para descubrir cosas que no debía descubrir, ¿sí? Eh, recordemos las palabras de la serpiente, sabe Dios, ¿sí? Que el día que él comiere seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿M? Y aunque eso era verdad, no era para el hombre conocer el bien y el mal. Eso iba a ser un daño, solo Dios puede tener ese conocimiento. Dios quería un hombre ingenuo al mal, pero esa curiosidad fue alimentándose. Eva se quedó charlando con la serpiente. Ahí hay más cosas, eso es más profundo, no vamos a entrar ahí, pero hay intemperancia. Y ella dice, sí, quiero satisfacer mis deseos. Y toma del árbol de la vida, perdón, el árbol del fruto prohibido. Hermanos, aquí no hay todavía ni una sola gota de debes dejar la carne y eso. Mire, acá solamente está la base que es la intemperancia, insatisfacción. Por eso dice acá, mire, ella no estaba satisfecha. Dios les había dado todo, pero no estaba satisfecha. Dios le había dado todo lo necesario. Entonces, si ven que cuando hay insatisfacción, ahora es interesante preguntarle al Señor, ¿y de qué estaba insatisfecha Eva si todo lo tenía? Interesante eso, ¿no? Si todo lo tenía, ¿de qué estaba insatisfecha? Ve, esa es una buena pregunta. Yo no la sé. ¿Mm? Y entonces ahí empieza a nacer el egoísmo en ella, porque ya el egoísmo, ¿qué es el egoísmo? ¿Qué es egoísmo? Es exceso de interés propio, sobrevaloración de sí mismo. Todo el interés soy yo, y no me preocupo por los demás. Eso es egoísmo. Es un sobreinterés en sí mismo. Leemos acá los aportes de los hermanos. La hermana Yolanda dice, Satanás se regocijó por su éxito. Había tentado a la mujer para que desconfiara de Dios, dudara de su sabiduría y tratara de entrometerse en sus omniscientes planes. Y por su intermedio había causado también la caída de Adán, quien como consecuencia de su amor por Eva desobedeció el mandamiento de Dios y cayó juntamente con ella. Eso está en Historia de la Redención, página 40. Muchas gracias, hermana Yolanda. Así es. Entonces, el egoísmo está dentro del pecado más profundo y grande del ser humano. Y es el egoísmo el más
odioso a los ojos de Dios. De hecho, la caída de Satanás empieza por el egoísmo. Egoísmo viene de la palabra ego, ahí viene el ego, ¿no? Es una sobrevaloración de sí mismo, un interés desmedido por uno mismo, ¿sí? Ese es el pecado raíz de todos los demás pecados, según lo dice el Espíritu Profecía, ¿ok? Es el egoísmo. Es si en el nombre de Jesucristo solucionamos el egoísmo, solucionamos todo, por así decirlo. Ese es el más profundo. Desde luego el Señor tiene que empezar a trabajar por un lado, por el otro, sí, hasta que va a llegar al egoísmo, porque todos por naturaleza somos egoístas. Todos, todos. Entonces, ese es tal vez el último rasgo que el Señor va a solucionar en nosotros con nuestra cooperación, desde luego. ¿Ok? El apetito, cuando habla la señora White de apetito, no solo se refiere a la alimentación, también está el apetito sexual. ¿Ok? Eso sí es claro. Porque a veces nosotros leemos el apetito ha sido gratificado y pensamos que es solo alimentación. No, no es solo alimentación. Todos los apetitos que tenemos. Muchos, ya hemos dado varios ejemplos. Apetito al trabajo, apetito a la velocidad, apetito al riesgo, apetito a la lujuria, apetitos, ¿ok? Se refiere a toda clase de apetitos. No es solo alimentación. ¿Listo? Bueno, desde luego, dice acá, desde entonces, lo que pasa es que Adán y Eva, como no completaron su proceso del carácter, pues está en nosotros con Jesús el querer hacerlo, ¿no? Dice, desde entonces sus hijos y sus hijas han caído en pos de los deseos de sus ojos y de su gusto. ¿Sí? Que los apetitos van por todo lado. Deseos de ojos, del gusto. Lo mismo que Eva no han tenido en cuenta las prohibiciones de Dios y han sido desobedientes. Desde luego que nosotros tal vez las hemos tenido en cuenta. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, no podemos. Hay cosas con las que no podemos. Y eso es lo que quiere Jesús, que seamos sinceros. ¿Ok? Y el enemigo nos ha enseñado, así como a Eva, de halagarnos a nosotros mismos, como dice acá el texto, con la esperanza ilusoria de que las consecuencias de nuestros actos no serán tan terribles como nosotros hemos temido, ¿sí? Entonces, calmamos la conciencia con halagarnos y decir, no, esto no es tan grave, Jesús murió por nosotros, bla, bla. Entonces, eso nos lleva a un estado de falsa seguridad, ¿ok? Hay cosas con las que no podemos, hermanos, y es por eso que el Señor quiere que nosotros nos inspeccionemos con Él en dónde somos intemperantes, porque ahí hay un problema profundo, ¿ok? Ahí hay un problema profundo del corazón que Él quiere solucionar, pero usted y yo debemos ser sinceros y honestos y decir, Señor, soy intemperante en esto. Recuerde que es por exceso o por carencia de algo, ¿sí? Por falta de. Por los dos lados hay que escudriñarse con Jesús y en todas las áreas, no solo la alimentación, porque puede ser que su problema no sea la comida, pero su intemperancia se va a expresar en cualquier otra cosa. Las redes sociales, por ejemplo, hoy es un problema en las redes sociales. Intemperancia. Desde luego que el Señor nos hizo sociales y es bueno socializar, pero ahí está el problema. Unos son intemperantes por falta de socialización y otros por exceso de socialización. Preguntémosle a Jesús cuál es la medida, en dónde estamos fallando, en dónde Sí, estamos siendo intemperantes, ¿sí? perdón. Pero entonces ella también habla, la intemperancia habla mucho en la educación del niño. Y eso, ella dice que empieza en el hogar. Y pues sí. Pero entonces cuando en, en el hogar pues hay muchas fallas. Y ahí que, Sí. no sé, entonces, La conducción del niño.
los que no tengamos niños también debemos leer la conducción del niño. ¿Por qué? Porque al leer ahí los casos que hay en la conducción del niño, podemos reconocer también con Jesús en qué fallaron con nosotros, cuál es nuestro trauma, cuál es nuestra tristeza, cuál es nuestro dolor. ¿Sí me hago entender? O sea, nuestro deber es con Jesús ir escudriñando nuestra vida. Tenemos que sacar álbumes de fotografía, tenemos que, todo lo que ayude a sacar información, preguntarle a nuestros padres si los tenemos vivos, empezar a escudriñar toda nuestra vida, porque ahí vamos a encontrar cosas que no se solucionaron. Empezar a pedir perdón allá cuando identifiquemos esas cosas. Perdón por nuestros padres, por ignorancia. Perdón por nosotros mismos porque también hemos pecado, ¿sí? Restauración, sanación, ¿ok? Muchos de los problemas de intemperancia que tenemos hoy día normalmente es porque vienen de allá a la infancia. Se puso la semilla allá y vienen de grandes y profundas emociones que se marcaron allí en la infancia, ¿sí? O sea, eso es con el Señor. Aquí podemos nombrar ejemplos, casos, pero eso es usted con Jesús. Y ojalá, bueno, si usted, como el Señor le diga, escriba su vida, su historia. A veces uno escribiendo se acuerda de cosas, eh, dedicando tiempo a la reflexión. Si no quiere escribiendo, pues reflexionando, acordándose de momentos. Los álbumes de fotografía ayudan muchos porque eso lo lleva a uno a recordar cosas y por lo general el Señor deja allí pistas. Analizarse uno en las fotos, la posición de uno en las fotos. Allí usted va a detectar cosas con el Señor. El Señor le va a mostrar dónde tuviste una sonrisa falsa, dónde estabas sufriendo en las fotos. Por lo general todos estamos sonrientes, pero allí detrás de la sonrisa hay cosas. La posición de las manos, la posición del cuerpo, la distancia que tomamos con ciertas personas. Uy, ahí vamos a encontrar mucha información. Por lo menos a mí me ha servido. Em, Todas esas cosas hay que recordarlas. Y el Señor nos va a llevar allá en los puntos donde se marcaron las cosas. Allá se creó una intemperancia, un desorden emocional. Si sufrimos abuso sexual, con mayor veras, hay que ir allá a recordar, por más de que nos duela, decirle al Señor, danos fuerzas e ir allá a ese punto. Y abuso sexual hay de muchos tipos, ¿sí? Que me manosearon, me tocaron cuando tenían tantos años. Hermanos, allá hay que ir. Yo sé que es duro, pero allá hay que ir con Jesús, no solos, con Jesús. Decirle, Jesús, ayúdame a superar esto. Muchos problemas vienen porque no hemos simplemente perdonado a nuestro agresor sexual. Ahora ese perdón lo da Dios, no está en nosotros. Tenemos que buscarlo allá. Una agresión sexual que tuvimos cuando pequeños, que nos miraron con deseo, con lascivia, un viejo verde, alguna cosa así, eso nos afecta como niños. Los niños que tuvieron contacto con pornografía cuando estaban muy jóvenes, niños o niñas que les faltó su papá o su mamá en su tierna infancia, que aunque su papá estaba en la casa, estaba ausente porque nunca tenía tiempo para usted, eso usted lo marca. Cosas como esas, que su mamá o su papá le manifestaban odio desde el vientre, cuando usted estaba en el vientre de su mamá. Probablemente usted no fue un niño o una niña deseada. Eso lo siente el feto desde el embarazo. Y ahí ya hay problemas de intemperancia. El feto ya siente esa tristeza, nace con esa tristeza, el niño. Uy, hermanos, hay mucho que escudriñar allá. ¿M? Cosas sencillas como que se burlaron de nosotros en el colegio un día. Eso nos marca. O que nos decían que nosotros no servíamos para nada, que éramos brutos. Eso nos marca y nos lleva a una intemperancia después.
También momentos muy felices que tuvimos, los pocos momentos felices y especiales que tuvimos con un hombre o con una mujer en la parte sentimental. Cosas que no se solucionaron, amores que no se dieron. Todo eso marca la vida. Y eso afecta nuestra relación con Dios. Es que eso no es así nomás. Detallitos, a veces pasamos por alto los detalles. Un niño absorbe mucho de lo que, o sea, un niño es una esponjita que absorbe todo lo que pasa a su alrededor. Desde un rechazo sencillo de un familiar, una burla de un familiar, que nos decían orejones cuando chiquitos, bocones, cosas así, hermanos. Eso nos marca. Dios sabe esa tristeza en el corazón, hermanos. Y tal vez para otro es algo que no tiene mayor trascendencia. Y resulta que no. Ahí está el problema. Para Dios es importante. Por eso Jesús quiere que nos escudriñemos con Él. Bueno, ahí vimos varios ejemplos. Espero que ustedes tengan hermanos, esa deseo que el Señor ponga el querer y el hacer. Porque esto del mensaje de salud no es solo de alimentación, o sea, no es dejar, no. Es que cuando tú dejas es porque ya Cristo te dio la victoria. Ya solucionaste esa frustración, desequilibrio emocional que tuviste en tu infancia o en tu adolescencia, en tu juventud, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es nuestro consejo. Según lo que el Señor nos ha enseñado, no te vayas a hacer tus obras, a dejar, no. Y los que ya han dejado algo, pregúntense si lo dejaron con Cristo o fueron sus propias obras. Pruébense a sí mismos, dice la Escritura. Con Cristo y el Señor, ¿será que yo ya dejé la carne bien? ¿Ya dejé esto, aquello? Bueno, y los que no lo han dejado, tranquilos. Ustedes no están en desventaja con nadie, pero sí póngase a trabajar con Jesús, escudriñándose todo esto que hemos mencionado. Y ahí van a encontrar esta situación. Nos pregunta la hermana Yolanda, que aquellos que empiezan a tener gusto por su mismo sexo, lo mismo, hermana. Sí, señora. Normalmente esto es fruto de abusos, y no solo abusos sexuales, ¿eh? Eso es problemas de programación MK Ultra desde pequeños que nos hicieron, ¿sí? Solo por ver películas y cosas que no debimos ver en la infancia, ya nos despiertan esas confusiones. Ese gusto por el mismo sexo son confusiones, no son reales. No son reales porque Dios no hizo las cosas así. Es que se van cultivando. Entonces llegan, los demonios abren puertas, llegan a la vida de uno y le hacen sentir cosas a uno que uno piensa que son reales y no, son hechas por ellos mismos. ¿Ok? Las personas, claro, como nos venden el cuento de la agenda LGTBI, entonces hay que eso es natural, que eso es normal, No, eso no es normal. Eso no es natural. Lo que esa persona está sintiendo ya no tiene ni idea de que esos son demonios que le están haciendo sentir eso. O sea, es artificial. ¿Sí? Uy, hermanos, aquí encontramos tantas cosas que nos van a ayudar con Jesús. De verdad que esto es increíble. Y esto todo es intemperancia, ¿sí ven? Intemperancia. Impresionante. Bueno, hermanos, vamos a dejarlo ahí. Vamos a cantar un himno. Para meditar, entonces, hermanos, vamos a poner un himno. Que mi vida entera esté. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame en las
Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda a ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Que mi tiempo todo esté consagrado a tu loor, y mi mente y su poder pueda emplearlos en tu honor. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Toma, oh Dios, mi voluntad y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad. Hermana María Doris pregunta qué opinión tiene acerca de los psicólogos que desean ayudar en todas estas clases de traumas. Bueno, es lo mismo que pasa con los profesionales de la salud en el área de ciencias médicas. Los médicos, pues, hermanos, el único que puede ayudar realmente es Jesucristo. No desconociendo ni desmeritando las labores que hacen los profesionales de la salud, desde luego. Porque, pues, sí ayudan, ¿no? Desde luego. Y si el Señor le dice a usted que vaya a donde un psicólogo que sea consagrado, que ahí hay una gran diferencia, vaya, pero que sea Jesús que le diga, no por recomendación de un hombre o una mujer. Lo mismo, entonces, así como hay médicos, pueden curar la dolencia, pero no es la raíz del problema. Asimismo, el psicólogo puede ayudar en terapias exteriores, pero no va a curar definitivamente la raíz del problema. Eso solo lo sabe Cristo. Y así como en los médicos hay personas que son temerosas de Dios, consagradas a Dios, también estoy seguro que hay psicólogos que Dios los ha preparado para eso. Entonces, bueno, ya el Señor guiará. Pero la labor usted tiene que hacerla con Jesús. Tiene que a solas con Jesús empezarla, ¿no? El psicólogo puede ser un instrumento apenas, ¿ok? Así como el médico puede ser un instrumento para que Dios sane, pero no es el médico el que sana, es Cristo. Así sana el cuerpo, así sana el alma, ¿ok? Entonces, tengamos en cuenta ese principio bíblico.